El circo, como un remolino de colores y sonidos, se desplazaba de pueblo en pueblo, llevando consigo no solo una puesta en escena llena de magia, sino también una extraña sensación de nostalgia. Las carpas se alzaban en el centro de cada pequeña aldea española, como un gigante que se erige en medio de la nada, trayendo consigo risas, aplausos y bajo esa capa brillante, una sombra silenciosa que siempre permanecía al acecho. Felipe, el joven payaso del circo, era uno de los pilares del espectáculo. Su maquillaje impecable, el rostro cubierto por una capa blanca que formaba una exagerada sonrisa roja, lo convertía en una figura conocida y querida por el público. Aunque su actuación siempre arrancaba carcajadas, Felipe no compartía la misma alegría en su vida fuera del escenario. Cada noche, tras las risas de la audiencia, regresaba a su carpa en silencio, se retiraba detrás de las cortinas del circo y se perdía en la oscuridad de su propio aislamiento. Era un joven tranquilo, casi introvertido. Su vida giraba alrededor de las actuaciones, las rutinas y los ensayos, y aunque el circo era su familia, Felipe nunca había logrado conectar profundamente con ninguno de sus compañeros. En su mente solo existían las risas de los niños y el aplauso del público. Pero todo eso cambiaba cada vez que se pintaba la cara antes de salir a escena. La pintura no era solo una máscara física, sino que representaba algo más, una especie de escudo entre él y el mundo exterior. Esa noche, mientras se preparaba para el espectáculo, Felipe notó algo extraño. La pintura que siempre aplicaba con precisión no se despegaba de su piel con la misma facilidad que antes. A primera vista, pensó que era simplemente un error común, un pequeño inconveniente sin importancia. Sin embargo, mientras observaba su reflejo en el espejo de la carpa, sintió que algo no estaba bien. La pintura parecía fusionarse con su piel, como si la capa blanca estuviera tomando vida propia. Con un suspiro, Felipe se dispuso a seguir con su rutina. La función debía comenzar y la gente lo esperaba. Lo que no sabía era que esa noche, las risas del público serían las últimas que escucharía sin una sombra de inquietud sobre su alma. La noche siguió como siempre. Felipe cumplió con su rutina, presentándose ante el público con su característica sonrisa pintada y los movimientos impecables de payaso. Pero, a lo largo del show, algo estaba diferente. La pintura en su rostro parecía pesar más, como si algo estuviera tratando de infiltrarse en su piel. No quería creer que eso fuera real, así que, al finalizar la función, se dirigió rápidamente a la carpa de los bastidores, donde podría retirar el maquillaje y finalmente descansar. Frente a un espejo improvisado de madera, Felipe intentó frotar la pintura con un paño húmedo, pero, para su sorpresa, no cedió. La capa blanca no se movía, parecía pegada a su piel. Intentó una vez más, con más fuerza, pero la sensación de frustración aumentaba. Las capas de pintura, que siempre habían sido tan fáciles de quitar, ahora se integraban de forma casi orgánica a su rostro. Se observó en el espejo, con la mirada vacía. Sentía una presión creciente en su frente, como si algo estuviera tratando de manifestarse. Un hormigueo extraño recorrió su piel, como si la pintura misma estuviera comenzando a fusionarse con su ser. Tocó su rostro con los dedos, tratando de entender qué estaba sucediendo. Pero algo en su interior le decía que eso no era normal, no era simplemente un error de maquillaje. «Felipe, ¿estás bien?». La voz de Lucía, la trapecista, que se encontraba en la carpa contigua, lo sacó de su trance. Ella lo miró con una expresión preocupada, notando el estado extrañamente pálido de su rostro. Felipe, asustado, intentó sonreír, pero no lo consiguió. La sensación de que algo estaba en su mente, observándolo, se volvió más intensa. «Sí, claro», respondió rápidamente, tratando de esconder el pánico que comenzaba a crecer en su interior. «Solo es un poco de cansancio». Pero Lucía no parecía convencida. Lo observó un momento más, como si estuviera tratando de ver más allá de la fachada.
Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Felipe la interrumpió, intentando alejarse de esa sensación incómoda que tomaba control de su mente. Debo ir a descansar. Buenas noches, Lucía. Salió rápidamente de la carpa, dejándola con una mirada desconcertada, sin saber realmente qué estaba sucediendo. Sin embargo, Felipe sabía que eso no era solo cansancio. Algo se infiltraba en su mente, algo que no podía controlar. Durante las noches siguientes, el malestar solo aumentó. Mientras realizaba las funciones, sentía que algo lo observaba desde el interior de su propia cabeza. Cada paso que daba parecía ser guiado por una fuerza externa, como si Felipe ya no fuera quien dirigía su cuerpo, sino una entidad que se ocultaba tras la máscara de payaso. Comenzó a notar que, cuando el público aplaudía, su reacción no era la misma. El aplauso, que antes lo llenaba de satisfacción, ahora lo dejaba inquieto. Sentía que esa máscara, que siempre había sido parte de su espectáculo, se estaba convirtiendo en algo más. Algo que no era solo maquillaje. Felipe intentó buscar una explicación a lo que estaba sucediendo. Cuando se apartó de la rutina del circo durante unos días, comenzó a investigar, buscando respuestas en libros y relatos antiguos. Intentaba entender qué podría significar lo que estaba viviendo. En una investigación apresurada, encontró algo interesante sobre rituales y prácticas antiguas. Algunas culturas utilizaban pinturas faciales como una forma de invocar entidades espirituales, dándoles poder y control sobre el cuerpo humano. Poco a poco, Felipe comenzó a darse cuenta de que la pintura facial no era simplemente un maquillaje, sino una llave hacia algo mucho más oscuro. Algo que estaba apoderándose de su mente y su identidad. Al principio, se negó a creerlo, pero con cada día que pasaba, las evidencias se volvían más claras. La entidad estaba dentro de él y no se iría fácilmente. Felipe ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Cada día, la sensación en su rostro empeoraba y la presencia en su mente se volvía más fuerte. La máscara que antes había sido solo una parte de su rutina ahora era un peso, una carga que parecía arrastrarlo hacia un lugar oscuro del que no podía escapar. Mientras actuaba ante el público, sentía que la entidad lo observaba, que estaba tomando el control lentamente. A veces, durante los números, perdía la noción del tiempo, como si se despojara de su propia voluntad y fuera guiado por una fuerza ajena. Una noche, después de la función, Felipe se retiró a su carpa con la mente aturdida. La entidad parecía hablarle en sus pensamientos, susurrando palabras que no entendía, pero que le llenaban de una angustia indescriptible. Sentado en el rincón, con las piernas abrazadas contra su pecho, intentó ignorar las voces en su cabeza, pero era inútil. Algo dentro de él comenzaba a apoderarse de su cuerpo. «¿Felipe?» La voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. Esta vez, no había duda en su mirada. Lucía podía ver la tormenta interna que Felipe estaba enfrentando, y su preocupación se intensificaba con cada día que pasaba. «Estoy bien», respondió Felipe, con un tono que sonaba distante, como si las palabras no provinieran de él. Intentó sonreír, pero su rostro se tensó. La máscara estaba tomando más control de lo que quería admitir. «¿No estás bien?», insistió Lucía, acercándose lentamente. «Me preocupas. Te veo cada vez más extraño. No eres el mismo». Felipe intentó apartarse de ella, sintiendo una oleada de incomodidad. Algo en su interior deseaba que Lucía no supiera la verdad, no supiera lo que realmente estaba sucediendo. El miedo de perderla lo paralizaba. «Déjame en paz, Lucía. No es nada. Solo necesito descansar». Lucía no insistió más, pero el gesto de preocupación en su rostro quedó grabado en la mente de Felipe. Mientras ella se alejaba, él cerró los ojos, sintiendo el peso de la entidad dentro de él. Era como si la máscara hubiera comenzado a hablarle, dictándole sus pensamientos.
guiando sus acciones. Felipe intentó resistir, pero a medida que los días pasaban, la entidad crecía más fuerte. Durante una función, la presencia dentro de él se volvió más palpable. Mientras realizaba sus rutinas, Felipe sintió como si algo estuviera tomando el control completo de su cuerpo. Sus movimientos ya no eran los suyos. A medida que el espectáculo avanzaba, se dio cuenta de que su cuerpo no respondía como solía hacerlo. Había algo en su mente que lo manipulaba. El payaso que el público conocía ya no estaba allí. Una sombra había tomado su lugar, una entidad que se escondía bajo su rostro pintado. Cuando la función terminó, el aplauso del público no tuvo el efecto que antes solía tener. Ahora, lo único que podía escuchar era el eco en su cabeza, una risa oscura que se mezclaba con su propio ser. La entidad le susurraba en su mente que su vida, su alma, ahora le pertenecían. Felipe, completamente desconcertado, se retiró rápidamente a su carpa, cerrando la puerta tras él. Se tiró al suelo, intentando escapar de la voz que resonaba en su cabeza. «No puedo más», susurró, sin saber si hablaba consigo mismo o con la entidad. En ese momento, la entidad le habló con más claridad que nunca. «No puedes escapar de mí, ya soy parte de ti, Felipe. Tu rostro, tu mente, todo está bajo mi control». Felipe trató de resistir, pero su cuerpo ya no le obedecía. Algo se había apoderado de él, y ya no podía distinguir entre lo que era él y lo que era la entidad. Su vida como la conocía se desvanecía, reemplazada por la sombra de lo que había sido. Esa noche, mientras los demás miembros del circo descansaban, Felipe se enfrentó a su mayor temor. No solo había perdido el control sobre su rostro, sino que ahora también había perdido el control sobre su mente. Pero lo peor aún estaba por llegar. Felipe no sabía cuánto tiempo había pasado desde que se retiró a su carpa, ni cuántas veces había intentado resistir. El control de la entidad sobre él era absoluto. Su mente ya no era suya. Cada pensamiento, cada impulso, parecía venir de otro lugar. Un lugar oscuro que no podía comprender. La entidad le hablaba constantemente, susurrando órdenes, incitándolo a actuar de maneras que antes le habrían resultado extrañas, incluso repulsivas. «Haces bien, Felipe». La voz resonaba en su mente, fuerte y clara, como si estuviera dentro de él. «Este circo es tu dominio. Nadie puede detenernos». Felipe intentó apartar esas palabras, intentar recordar quién era realmente, pero cada vez era más difícil. La entidad le ofrecía poder, un poder que nunca había sentido antes, una sensación de control absoluto sobre su propio cuerpo. ¿Pero a qué costo? La pregunta persistía en su mente, pero la respuesta siempre era la misma. La entidad no quería dejarlo ir. Había tomado lo que necesitaba y ahora lo había consumido. En las noches siguientes, durante las funciones, Felipe ya no podía ocultar lo que estaba sucediendo. Mientras se maquillaba, la sensación de la pintura fusionándose con su rostro se hacía más fuerte, casi dolorosa. Durante el espectáculo, sus movimientos no eran los mismos, ni siquiera sus reacciones. Algo lo impulsaba a ser más agresivo, más feroz en sus actuaciones. El público no sabía lo que ocurría. Solo veía al mismo payaso que los hacía reír, pero él ya no estaba allí. El que estaba frente a ellos era otra cosa, algo mucho más siniestro. Fue durante un acto particularmente tenso, cuando Felipe se encontraba en el centro del escenario, haciendo un número de equilibrista, que la entidad tomó por completo el control. En medio del aplauso, un impulso irracional lo hizo soltar los malabares y avanzar hacia Lucía, quien observaba desde las sombras. En ese momento, las luces del circo parecieron oscurecerse, como si todo se desvaneciera a su alrededor. «¿Felipe?», Lucía preguntó, notando el cambio instantáneo en su mirada. Algo en ella se rompió al ver su rostro. Ya no era el mismo. Sus ojos no reflejaban la esencia de la persona que había conocido. Había algo en su mirada, algo vacío. Felipe, o lo que quedaba de él, se acercó a Lucía. Un sudor frío recorría su frente.
y una sensación de desesperación lo invadía. No podía más. Quería gritarle que se alejara, que no lo tocara, pero la entidad lo impedía. ¡Aléjate!, gritó de forma casi mecánica. La voz de Felipe ya no era la suya. La entidad le había robado la voz, la había distorsionado. «No te acerques, no me dejes salir». Lucía, aterrada, dio un paso atrás. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y dolor. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo con Felipe, algo que ni ella ni nadie más podría detener. Pero su instinto le decía que debía salvarlo. No podía permitir que la entidad ganara. «Felipe, escúchame», dijo con voz temblorosa. «Sé que todavía estás ahí. Lucha contra esto. No dejes que te controle». El joven payaso, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación, la miró con lo que quedaba de humanidad en él. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Lucía lo notara. Algo de Felipe aún permanecía en ese cuerpo, luchando por salir. De repente, la entidad reaccionó. La mirada de Felipe se tornó completamente fría y su cuerpo comenzó a moverse con rapidez hacia Lucía, como si se hubiera olvidado de todo lo demás. Era como si el circo entero se desvaneciera a su alrededor y solo existiera la figura de Lucía y la fuerza que se apoderaba de él. Pero en lo profundo de su ser, Felipe sentía que su control se desmoronaba. No podía más. «No soy yo», gritó en su mente, pero nadie lo escuchó. El caos se desató. Felipe ya no podía soportarlo más. Cada momento era una batalla entre lo que quedaba de él y la entidad que lo poseía. Su mente era un campo de guerra, y el cuerpo que antes era suyo ya no respondía a sus deseos. Se sentía atrapado, como si estuviera viendo su vida desde fuera, incapaz de hacer nada para detener la oscuridad que lo invadía. Esa noche, el circo estaba en plena función. Las luces brillaban sobre la pista y el público aplaudía sin saber el tormento que Felipe vivía en su interior. Mientras actuaba, podía sentir la presencia de la entidad en cada movimiento que hacía. La máscara, que antes representaba solo su personaje, ahora era la clave de su transformación. Un canal a través del cual la entidad controlaba su cuerpo y su mente. Felipe había llegado a un punto de no retorno. Sabía que la única forma de liberarse era destruir la máscara, la pintura que había estado con él desde el inicio de su carrera. Pero al mismo tiempo comprendía que eso significaba perder algo más que su propia libertad. La máscara no solo lo había transformado en algo más grande, también lo había alejado de todo lo que conocía y amaba. Si la destruía, no sabía qué quedaría de él. Era un sacrificio, y Felipe lo sabía. Se retiró apresuradamente a su carpa después de su número. Su corazón latía desbocado, y las sombras en sus pensamientos lo perseguían. Miró su reflejo en el espejo. Allí estaba la máscara, ya fusionada con su piel, como una parte inseparable de él. Su rostro se había deformado, y los ojos que lo observaban desde el espejo no eran los suyos, eran los ojos de la entidad. Con un suspiro profundo, Felipe se acercó al espejo y comenzó a rasgar la pintura, con la esperanza de que eso lo liberara. Sentía el dolor de la piel arrancándose, pero no podía detenerse. A medida que retiraba la pintura, la entidad se resistía, gritando en su mente, exigiendo que no lo hiciera. «No lo hagas, Felipe». La voz de la entidad era fuerte, amenazante. «Eres mío ahora. No puedes huir». Pero Felipe, con una fuerza que ni él sabía que poseía, continuó. La piel se desgarraba, pero cada grito de la entidad lo hacía más fuerte. La máscara se iba desintegrando poco a poco, como si estuviera luchando por mantenerse en su lugar. Felipe cerró los ojos, sintiendo el ardor y el dolor, pero ya no le importaba. Sabía que era la única forma de detener esto. Finalmente, con un grito ahogado, Felipe arrancó lo que quedaba de la pintura. En ese momento, una ola de energía lo atravesó y la entidad desapareció. El silencio llenó la carpa
y Felipe cayó de rodillas, exhausto. No sabía si había ganado o perdido. La sensación de vacío era tan grande como el alivio. Se miró en el espejo, pero ya no era el mismo. La pintura ya no estaba, pero tampoco lo estaba él. Algo esencial se había perdido en el proceso. Felipe no sabía si había destruido a la entidad o si, de alguna manera, había destruido también su propia identidad. Solo sabía que el circo seguiría su camino, pero él ya no era parte de él. El circo siguió su camino, como siempre lo hacía, moviéndose de pueblo en pueblo, sin detenerse, sin mirar atrás. Nadie más que Lucía sabía la verdad sobre lo que había ocurrido con Felipe. El circo continuaba funcionando, las actuaciones seguían su curso, pero el vacío dejado por Felipe era palpable. La risa del público ya no sonaba igual sin su presencia. Felipe había desaparecido, y con él, la sombra que había acechado al circo. La carpa, que alguna vez estuvo llena de su energía y su dolor, ahora se sentía fría y desolada. Los demás miembros del circo, aunque preocupados, no sabían qué había sucedido exactamente. Solo notaron que el joven payaso nunca volvió. Lucía, sin embargo, no podía olvidar lo que había visto. En su mente, la imagen de Felipe con la máscara fusionada a su rostro permanecía como una marca imborrable. La sensación de que algo oscuro seguía presente no la abandonaba. Sabía que la entidad no se había ido por completo. Algo en el aire, algo en la atmósfera, la hacía sentir que Felipe, de alguna manera, seguía allí. Una noche, mientras la troupe se preparaba para el siguiente espectáculo, Lucía entró en la tienda de maquillaje, buscando algo que había olvidado. Fue allí, en un rincón oscuro, donde encontró lo que menos esperaba. Una máscara, intacta, cuidadosamente colocada entre los objetos del circo. La pintura era perfecta, como si nunca hubiera sido tocada. Lucía la levantó con manos temblorosas, el peso de su descubrimiento hundiéndola en la incertidumbre. ¿Era posible que la entidad aún estuviera entre ellos? ¿Que, de alguna forma, la máscara hubiera regresado para seguir buscando una nueva víctima? Lucía sabía que Felipe había intentado destruirla, pero ahora allí estaba, como un recordatorio de que el mal nunca se desvanece completamente. La sombra de la máscara y de lo que había hecho a Felipe seguía acechando el circo. Lucía miró la máscara en silencio, el eco de lo ocurrido resonando en su mente. Sabía que algo más estaba por suceder, algo que ninguno de ellos podría evitar. La máscara permaneció allí, esperando su próximo movimiento.